Hola, hola a todos. Que estén todos y todas se encuentren muy bien. Les deseo lo mejor para todos y me alegro mucho de estar compartiendo en este día con ustedes este tema, que es un tema en realidad bastante actual en nutrición. Hace mucho tiempo no se oía hablar nada de esto relacionado a la nutrición. Todo lo que fuera emocional se veía totalmente aparte. El tema es nutrición emocional y como les decía hace muchos años que la nutrición solamente se centraba en lo que estábamos comiendo, la definición de nutrición, que inicia desde que un alimento se siembra y todo su proceso de preparación, cuando ya luego pasa a los negocios, de los negocios a las casas, de la casa a la mesa y luego a nuestro organismo, y solamente se centraba en esa área y la parte emocional se quedaba únicamente para verlo con otros profesionales. Pero hoy día se ha encontrado que la nutrición está muy relacionada con la parte emocional de una persona. Entonces, para mi parecer, no podemos dejar de lado ese tema cada vez que nosotros pues recibimos un paciente en nuestra consulta, porque ese paciente que recibimos en la consulta trae su saquito en la espalda. Entonces, me parece que es responsabilidad también del nutricionista indagar un poquito sobre ese saquito que trae ese paciente que nos está llegando para poder ayudarle desde diferentes ámbitos. Ok, es muy importante ir introduciendo lo que es la nutrición emocional, puesto que la comida no tiene que ver solamente con lo que nos metemos en la boca, sino también tiene que ver con todo aquello que nos metemos en la cabeza. En ese sentido, es importante saber que podría existir otro tipo de desnutrición incluso, que no tiene relación con nuestro peso, y es la desnutrición emocional, porque hay personas que tienen procesos en los cuales los ha llevado a desarrollar, tal vez no tanto hablemos de baja autoestima, sino de un pobre amor propio, pero que esto se ha ido dando con el tiempo y de una manera muy inconsciente. Este término entonces de nutrición emocional es sumamente reciente y por lo tanto es poco explorado. Estamos hablando de un nuevo término que se llama estado nutricional emocional, y por muy extraño que nos parezca a nosotros como nutricionistas, podríamos estar presentando desnutrición emocional o sobrecargo emocional, ya no sobrepeso sino sobrecarga emocional. Y dichos estados se podrían clasificar como trastornos alimentarios. Esto me dice que los trastornos alimentarios no son únicamente los que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo, que tienen que ver con un desorden en la percepción, que la persona, por ejemplo, que padece anorexia, bulimia o vigorexia, lo que tienen son desórdenes de la percepción. Pero resulta que ahora nos hemos dado cuenta de que existen otros desórdenes alimentarios y que no tienen que ver tanto con la percepción, sino más bien con las emociones. Entonces, hay motivos emocionales que llevan a la persona, por ejemplo, a no querer perder peso, pero es algo que está muy adentro de su inconsciente. Es algo que la persona no lo hace conscientemente, pero que tiene que ir descubriéndolo porque está en su inconsciente. Entonces, ¿como cuáles? Hay personas que no pierden peso porque lo necesitan para culpabilizar a otra persona. Por ejemplo, yo estoy así por tu culpa, pero esto es de manera totalmente inconsciente. También en los adolescentes se da mucho como por venganza. Entonces, en vez de perder peso, dicen, no, ahora es que subo peso en vez de bajar peso, para no obedecer o para en su estado de rebeldía de adolescente, ¿verdad? Para sentir libertad, por ejemplo. Y hay otras personas que simplemente comen porque utilizan el alimento para proporcionarse un momento placentero y también para sentir que tiene poder, porque siente que está dominando una área de su vida.
Entonces todas estas circunstancias tienen un matiz emocional. Otro ejemplo de esto muy común es lo que nos decían las abuelitas. A ver, ¿quién se acuerda de ustedes lo que nos decían nuestras abuelitas cuando andábamos buscando novio, digamos, cuando éramos jovencitas y estábamos empezando a salir con un muchacho y este muchacho iba a venir por primera vez a nuestra casa? Entonces, ¿qué nos decían nuestras abuelitas? A ver, ¿qué nos decían nuestras abuelitas? ¿Quién recuerda lo que nos decían nuestras abuelitas? Ellas nos decían que al hombre se le llega por el estómago, ¿no es cierto? Entonces es algo que desde muy jovencitas lo llevamos en nuestro inconsciente y que es transmitido de una generación a otra. Son cosas de las que no nos damos cuenta, pero que influyen en nuestra manera de alimentarnos y de alimentar a los que están a nuestro alrededor. Todo esto hace que muchas veces no disfrutemos realmente los alimentos y los comemos sin darnos cuenta, tal vez ni cómo era su textura, cómo era el color que tenía, la temperatura, los beneficios que yo iba a obtener de aquel alimento. Es decir, los comemos casi inconscientemente también y no nos damos cuenta en qué momento lo consumimos. Es decir, no estamos ni en el aquí ni en el ahora. Otras veces las personas hacen dietas de moda sin saber qué es lo que se están llevando a la boca. Es decir, están comiendo por lo que otros le dijeron. Un ejemplo muy común hoy día es muchas personas que hacen la dieta keto, que está ahora muy a la moda, pero que ni siquiera saben por qué la están haciendo, simplemente porque tal vez en el gimnasio todas la están siguiendo, entonces yo también la sigo, pero no sabe de qué trata, cómo la beneficia, los alimentos que incluye, sino que los va a ir aprendiendo en el camino. Pero igualmente acá lo que quiero dar a entender es que es por lo que otra persona le dijo, por la influencia de otras personas y no por sí misma, porque haya tomado su propia decisión. Entonces acá también influyen factores emocionales, porque tal vez esa persona es muy importante para ella, tal vez es su hermana, tal vez es su mejor amiga, etcétera, ¿verdad? En otros casos se formulan conexiones sin ninguna base científica también, que las personas tienden a creerle a la mente, porque nuestra mente es la que nos confunde en todos los aspectos o en muchos aspectos de nuestra vida. Y entonces la mente te dice, algo anda mal con tu cuerpo porque no te obedece. Y no se percatan de que estas emociones, estas mismas emociones, son las que bloquean estos resultados y por lo tanto no alcanza sus metas de pérdida de peso. A veces las personas también no tienen la culpa, porque tenemos que tener presente que hoy día estamos constantemente bombardeados por medios de comunicación. Antes era solamente como el radio y la tele, pero hoy día están totalmente abarrotadas las redes sociales de mucha información, ¿verdad? Que llenas de muchachas hermosas, modelos preciosas, con unos cuerpos increíbles, haciendo ejercicio, etcétera. Pero por otro lado, nos presentan anuncios donde tal vez estas mismas u otras modelos muy parecidas salen comiendo una enorme hamburguesa, una enorme pizza. Entonces, nosotros sí lo conocemos, esta trampa publicitaria como nutricionistas que somos, pero existen muchas chicas que vienen iniciando en su adolescencia, por ejemplo, o en su preadolescencia de 11, 12 años, que reciben todos estos mensajes y que se van a su inconsciente, porque precisamente son mensajes subliminales que los hacen a propósito, ¿verdad? Entonces todos estos mensajes entran a su inconsciente y lo que se les hace es una verdadera confusión, ¿ok? Han existido casos en las redes sociales hasta de maltratos sociales, incluso hasta de bullying, ¿verdad?
porque una persona X aumentó de peso. Entonces esto se graba en la mente de nuestras adolescentes. Entonces vea la importancia de indagar un poquito qué es lo que cree esa pacientita que me está llegando de 15 o de 18 años. Por otro lado, muchas veces recibimos también mensajes, ¿verdad? Y estos mensajes hacen creer a la persona, y sobre todo a las mujeres, que adelgazar es igual a solucionar los problemas. Pero resulta que luego, cuando después de muchos esfuerzos alcanzan su peso meta o un peso razonable, se dan cuenta de que sus problemas siguen estando ahí en el mismo lugar. Así que entonces tenemos que ayudar a nuestras pacientes para que se salten esas barreras y que no tengan que caminar por ese mismo camino que ya otras lo han transitado, y que al contrario, lo que debemos ayudarles es hacer un alto en el camino y pensar por qué estoy actuando de X manera. En lugar de entrar en dietas sin sentido para alcanzar un cuerpo perfecto, sería más bien entrar en nuestro inconsciente, ¿verdad? Y ahí empezamos a contar las cuentas de una cadena que en casi todas las personas está enredada, para desenredarla. Y esa cadena es muy simple y sus cuentas son las siguientes. La primera cuenta de esa cadena es que tenemos un inconsciente, querámoslo o no. Todos tenemos un inconsciente y ahí guardamos nuestras creencias que vamos adquiriendo desde que somos muy pequeñitos. La segunda cuenta es que luego las creencias me van a llevar a un sentimiento. Y la tercera cuenta es que dependiendo de cómo yo me siento, así actúo. Porque no es cierto, ¿verdad? No es cierto, pónganse a pensarlo. Si usted está triste, usted no está muriéndose de la risa. O si usted está en una fiesta, usted no está en una actitud de deprimido o enojado, ¿verdad? Siempre dependiendo de cómo nos sentimos, así es como actuamos. Y la cuarta cuenta de esta cadena es que estas acciones que vienen de nuestros sentimientos, todas unidas nos dan mi diario vivir, o sea, crean mi vida. Mi vida se crea de mis acciones se crean de mis sentimientos se crean de mis creencias que llevo en mi inconsciente. Pero esta cadena muy pocas personas la conocen. Entonces es aquí donde yo veo la importancia que tenemos que darle a esta cadena y tenemos que incluirla dentro de nuestra consulta para ayudarle a las personas a ver qué tan enredadilla andan esa cadena y poderles ayudar pues a desenredarla, que es lo que andamos buscando. Así que entonces tenemos que sacar un tiempito, tenemos que sacar unos minutos cada día para poder sacar con pinzas las creencias que hay en nuestro inconsciente, para poder llevarlas al plano de lo consciente. ¿Ok? Haciendo esto, estas creencias no nos dominarán nunca más y quedaremos totalmente liberados. Una de las gurús, porque hay varias, de la nutrición emocional siempre dice: la terapia nutricional debe ser ese lugar donde juntas caminamos de regreso a casa, porque ya somos seres perfectas y seres perfectos. Lo único que nos falta es que caminemos de regreso a casa, y esa casa es nuestro cuerpo. Es ese cuerpo que tenemos quizás abandonado, quizás rechazado, ¿verdad? Y no queremos como llegar a ese cuerpo, lo tenemos como en una visión por allá despreciado, cuando más bien nosotros, los que habitamos en ese cuerpo, tenemos que entrar en él nuevamente, regresar a nuestra casa y amar ese cuerpo, amarlo en todos los sentidos, amarlo en cuanto a lo que se refiere a autoestima,
amor propio, aceptación. Y es muy importante que nos aceptemos a nosotros mismos, porque si no nos aceptamos, entonces siempre habrá alguna creencia que nos está bloqueando y que nos está limitando. ¿Por qué? Porque no nos hemos aceptado realmente. En el momento que una persona acepte su cuerpo y acepte que en realidad pudimos tener cualquier otro cuerpo, pero que lo que importa de nosotros es nuestra esencia, el que habita en ese cuerpo es el que importa y no el cuerpo en sí, hablando físicamente, en el sentido de la idealización que se le ha dado quizás a la silueta humana, y que no quiere decir que porque una persona tenga una silueta perfecta, su vida va a ser perfecta. Existen personas con siluetas perfectas que también tienen enfermedades gástricas y de todo tipo. Entonces esto es lo que la persona debe de ir aceptando. Mi cuerpo ya es perfecto. En vez de ir por la vida metiéndonos todas esas basuras que nos metemos en la cabeza con respecto a la importancia de la apariencia física, hagamos de la comida un espacio amoroso, en donde podamos crear conciencia de que ya tenemos un cuerpo perfecto, porque nuestro cuerpo es perfecto así como es, que tenemos que ayudarle con una sana alimentación, claro que sí, tenemos que ayudarle con una sana alimentación, pero esto ya no lo vamos a hacer desde la tortura, sino desde el amor propio. Claro que no significa que nuestros clientes entonces van a tomar todo lo que le hemos enseñado de nutrición y lo tirarán a la basura. No, pero lo que significa es que ante todo debemos dejar de chantajearnos. Es decir, una cosa es que nos aceptemos como somos y nos demos cuenta de que somos perfectos, y otra cosa muy diferente es que digamos, bueno, como la nutricionista me dijo que todos somos perfectos así como estamos, entonces ya siento que me dio luz verde y ahora sí me voy a comer lo que se me atraviese, lo primero que se me ponga por delante. No, tampoco, ¿verdad? Hay que explicarle al paciente que una cosa no lleva a la otra, que no se equivoque. Al contrario, si yo me alejo del rechazo a mí misma y me acepto y me amo, en consecuencia no me voy a comer lo primero que se me cruce. No, porque ya tenemos una educación. Solo que al aplicar todo lo aprendido, como les decía anteriormente, ya no lo vamos a hacer desde la tortura, sino desde mi ser presente, para beneficiar a mi ser presente y a mi ser futuro también. Mejor dicho, lo haremos desde otras bases más importantes. Y le podemos decir, como les digo yo a mis pacientes, de ahora en adelante usted se va a tomar 4 tipos de tés, y es un té, que este té sí que te va a beneficiar profundamente. Entonces se quedan así como, wow, existe ese tipo de té, qué emoción, he encontrado ¿cómo se llama? La piedra angular aquí para perder peso. No, resulta que los tés son respetándote, aceptándote, sanándote, recuperándote. Estos son los 4 tés que hoy le urgen a la humanidad. En resumen, seamos gentiles con nosotros mismos. Tengamos presente que a veces la forma de comer, este es otro gran tema, otro gran pilar que se las trae, ¿verdad? Porque debemos tener presente que a veces la forma de comer es como el único espacio en que la persona siente que se sale con la suya. Es decir, siente que algo está bajo su dominio, y eso está bien, pero teniendo cuidado de saber conducirlo hacia mi beneficio. Vamos a poner para esto un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver, fuiste la única alumna que te ganaste un 100 en el examen para conducir, pero resulta que cuando estrenas tu auto, lo tiras por un campo traviesa de calles en mal estado con pendientes exorbitantes, y encima no aplicas todo lo que aprendiste con el instructor
que te enseñó todas las clases de manejo. Es como raro, ¿no? Pero esto es lo que hacemos muchas veces a nuestro cuerpo, por tener la creencia errónea de mi dominio sobre él. Entonces tenemos que dominarlo, pero dominarlo para bien, incluyendo todo lo que el nutricionista nos va a ir enseñando en cada una de las sesiones. Tenemos que manejarlo bien, tenemos que seguir las enseñanzas del instructor, tenemos que llevarlo por calles llanas, y esas calles llanas son los diferentes grupos de alimentos, sabiéndolos aplicar de acuerdo a, por ejemplo, el círculo de los alimentos, ¿verdad? A este que nosotros ya conocemos, que tiene las proporciones adecuadas. Eso es saber conducir nuestro cuerpo y no hacer todo lo contrario, porque si no, dañaríamos el auto. Si en vez de, por ejemplo, si es un auto de gasolina y le ponemos diésel, o al contrario, dañaríamos el auto. Entonces lo mismo es con nuestro cuerpo. Y en este sentido, algunos expertos en nutrición emocional también aconsejan lo siguiente: si tu forma de alimentarte es el recurso que utilizas en ciertos momentos para sentir que tienes el poder, ¿qué tal si en vez de utilizar los alimentos para esto, utilizamos otros recursos? ¿Como cuáles? Por ejemplo, ¿qué tal si exploramos haciéndonos investigadores de nuestra propia conciencia y de nuestro inconsciente? ¿Y qué es lo que nos está llevando a actuar de X manera? Comenzando a detectar qué es lo que nos hace comportarnos así, ¿verdad? Pero detectándolo, sacándolo como con pinzas, como les decía anteriormente. Y así entonces trabajamos más bien en el trasfondo de mi comportamiento. Si lo trasladáramos al ejemplo del automóvil, sería preguntarnos: ¿por qué motivo yo, habiendo sido la única persona en ganar el examen de manejo con nota 100, entonces lo conduzco de este modo y por estos lugares? ¿Qué hay detrás de todo esto? Comienza la persona a observarse, a estar presente, a comprenderse, a perdonarse y a amarse. Y luego entonces ahí es cuando empieza a conducir adecuadamente y por lugares llanos. Y te aseguro que si fuera un auto, tu auto te lo agradecerá. Así también tu cuerpo te lo va a agradecer. Todo esto por haberte empoderado y haber tomado conciencia y haber llevado lo que guardabas en el inconsciente a tu consciente. Ahora, colegas, tenemos que tomar en cuenta otro factor muy importante, ¿ok? Y este factor que también contribuye a los estados emocionales se llama disbiosis. Porque si a nuestro inconsciente le sumamos un estado de disbiosis intestinal, el cual se ha visto relacionado con estados depresivos, y ya existen muchos estudios científicos que lo demuestran, por el eje intestino, disbiosis, cerebro, ¿verdad? Intestino, macrobiota, cerebro, ¿verdad? Y estamos hablando acá de neurotransmisores que viajan desde el intestino al cerebro. Sume entonces un cerebro afectado por la disbiosis, que sería el eje fisiológico, y una mente afectada por el inconsciente, que sería como nuestro eje espiritual. Entonces, todo esto se vuelve una situación aún más compleja, porque entonces ya tendríamos dos fuentes influyendo en un comportamiento X. En este punto debemos hacer énfasis en la recomendación de convertirnos en investigadores de nosotros mismos. Muchas veces creemos que una situación ocurre por factores externos y ahora nos estamos dando cuenta de que más bien podría ser por factores más a lo interno. Y quizá el factor externo sea más bien el efecto gatillante de esa orquesta que llevamos dentro.
De acá la importancia de mantenernos informados y actualizados en todos estos temas que son tan recientes. En conclusión, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Recuperar mi cuerpo, que es una parte muy importante de mí misma y de mí mismo, ¿verdad? Que tal vez la tenemos, como les decía al inicio, que tal vez la tenemos rezagada por allá, rechazada, no aceptada, no tomada en cuenta, hasta sentimos resentimiento por ese cuerpo que no obedece, o que tal vez comparamos con el de otra persona y pensamos que aquella persona sí le obedece pero a mí no, etcétera. Todo esto es como un traje que la persona lleva puesto y que se lo tiene que quitar y dejarlo atrás y empezar a recuperar ese cuerpo, porque el cuerpo es el que va con nosotros, es el que está contigo y es para ti. Y es para que lo mimes, para que lo chinees, para que lo masajees, etc. Recuperar el cuerpo es recuperar una gran parte de mi yo que quizás había encerrado en el closet y que de ahí no me atrevía a sacarlo. Tal vez la persona se esconde detrás de modas, de telas, gabardinas de estas largas, de colores para no que su cuerpo no se note. En fin, de miles de excusas. Mi propósito entonces es ayudar a nuestros pacientes a recuperar ese cuerpo, que es el que almacena nuestras vivencias emocionales y me lleva a todas partes y necesita de mi cariño, de mi amor propio, y por esto vamos a aceptarlo tal como es. Y una vez que lo aceptemos, ahora sí, tendremos permitido ayudarlo. Entonces, este es el tema que quería desarrollarles. Lo hice por medio de un audio. Espero que les haya ayudado bastante, que les siga ayudando, que lo puedan almacenar en sus diferentes dispositivos y que lo puedan escuchar cuando lo crean conveniente. Y es un tema que de cada uno de los subtemas podríamos hacer, el desarrollo de ese subtema podría durar otros 30, 40 minutos, porque es un tema riquísimo de desarrollar. Entonces, bueno, se los planteo y de verdad espero que sea de mucha ayuda, tanto para los que me escuchan en este momento, como para los pacientes que pueden beneficiarse de este tema tan interesante y tan actual, tan novedoso. Bueno, entonces me despido y espero que se encuentren muy bien y que tengan mucho amor propio. Bye bye.